Hola, ministro, ¿cómo le va? Hola, Nicolás, ¿qué dice? ¿Cómo estás, Gabriel? Un gusto volver a conversar contigo. Ahora La a la verdad, distancia. a la distancia, extraño los confortables sillones verdes de su oficina. Ministro, tengo un sinfín de preguntas, pero sabemos que está muy ocupado, así que vamos a intentar responder lo más rápido posible y no queremos robarle mucho tiempo. Le voy a hacer una pregunta que le deben haber hecho 800 veces los últimos 10 días, que tiene que ver con: ¿hay un escenario posible de regreso a clases? Usted señaló la otra vez que veía posible un regreso después de las vacaciones de invierno. Hoy, ¿cómo estamos con eso? Bueno, tenemos incertidumbre en cuanto al momento de regresar. Tenemos la certeza que va a ser cuando no haya mayores riesgos para los estudiantes, para los docentes y para las familias. Estamos trabajando en el cuándo vamos a poder volver, que es más una decisión epidemiológica, y también el cómo, porque por la experiencia, lo que observamos en los países, principalmente del hemisferio norte, que están en proceso de regreso, el regreso a las clases, a las aulas presenciales, va a tener que ser progresivo. No vamos a poder comportarnos en nuestras escuelas, en nuestras aulas, como lo hacíamos en el mes de marzo. Y eso va a ser un cambio que también demanda definir cuestiones relacionadas al distanciamiento social, ¿no? Al uso del transporte público para llegar a las aulas, para llegar a las escuelas, los recreos. Cada una de estas cuestiones son tan importantes como el cuándo, el cómo es algo que también nos debe permitir priorizar el cuidado de la salud y no poner en riesgo la vida de nuestra comunidad educativa, ni tampoco hipotecar todo este enorme esfuerzo que estamos llevando adelante la sociedad en su conjunto para preservar vidas y para preservar la salud, porque las imágenes de lo que hemos visto en Europa, en los Estados Unidos, en Ecuador, en Brasil, son imágenes conmovedoras que nos deben hacer tomar conciencia plena de los riesgos que podemos transitar. Tal cual. Hablando del cómo, regresaron las clases en Wuhan, donde se originó esta pandemia, solamente para alumnos del último año de lo que sería su secundaria. Y quiero preguntarte, Nicolás, si te imaginas una escuela así, ¿no? Con mascarillas, protectores de temperatura y obviamente distanciamiento social en una sociedad que está más acostumbrada a cumplir este tipo de reglas, ¿no? Sí, tenemos que ver, digo, la Argentina es un país muy diverso, ¿no? Ujú. Y es muy diverso también la circulación del virus en este presente. Tenemos que ver cómo se comporta la pandemia luego de la apertura progresiva que se está empezando a analizar en cada una de las provincias, no en esta articulación de nación, provincias y municipios, ¿no? De apertura para intentar contener el impacto económico que esta pandemia está teniendo y el propio impacto social. Somos un país tan diverso que, por ejemplo, ayer hablaba con un docente de la Puna catamarqueña y ellos están terminando las clases en fines de mayo, porque empiezan en agosto, ¿no? Por la Claro. altura y el frío, ¿no? Entonces eso marca un poco la diversidad de realidades. Yo creo que el regreso, más allá que considero que debe ser una mirada de la Argentina toda, puede ser que se empiece a dar de manera distinta según el nivel de circulación, ahora, del virus. Además de ser distinta, va a ser distinta en cuanto a la cantidad. Nosotros creemos que hay que poner el foco en los que están terminando nivel, los que están terminando el primario, sexto o séptimo año del grado según la jurisdicción, o quinto o sexto año del secundario. Y ahí tenemos que poner el foco, ver cómo trabajamos y generamos un protocolo según la realidad edilicia de cada escuela. Ninguna escuela está en condiciones, para poner un ejemplo, de duplicar su infraestructura. Ni aquí, Claro. se lo preguntaba la ministra de Suecia, no, un país que no suspendió las clases, salvo en los 3 últimos años del secundario, en el upper high school, le dicen ellos. Si iban a duplicar la infraestructura, un país con mucho mejor nivel de desarrollo humano que la Argentina, me dice es imposible pensar en obras de infraestructura. Estamos sí sosteniendo medidas de distanciamiento social con el desafío de las proporciones de nuestra escuela, me decía la ministra. Nosotros tampoco vamos a poder duplicar ni nada que se le parezca a la infraestructura, si vamos a tener que administrar los espacios que tenemos hoy día priorizando la salud. Bien, en España, por ejemplo, se habla de un sistema mixto, de algunos alumnos en clase y otros de manera no presencial, de manera online. ¿Es una de las posibilidades que han pensado, ministro?
Bueno, lo conversé con la ministra de Educación de España el día lunes en una videoconferencia que tuvimos. Eso puede ser una alternativa. Digo, yo creo que el regreso al aula para nosotros es muy importante, más allá del esfuerzo que se está llevando adelante para poder contener la desigualdad. No es lo mismo la ruptura de la desigualdad que se da dentro del aula que lo que se está logrando cuando llevamos la escuela a nuestros hogares. Entonces ahí también tenemos que poner el foco. Sí tenemos que ser conscientes que vamos a convivir con un sistema dual, un sistema híbrido, ¿no? De concurrir unos días a la escuela, otros días en el hogar. Bueno, ahí el nivel de conectividad que tiene España es muy distinto al nivel de conectividad que tiene la Argentina, y eso también en sí mismo es un desafío. Por eso nosotros, parte de nuestra agenda es una agenda analógica, ¿no? Y producimos 14 horas de televisión de lunes a viernes, 7 horas de radio de lunes a viernes, son 21 horas por día, hemos distribuido ya 13 millones de cuadernos. El día de mañana estamos empezando a distribuir el número 3 y vamos a llegar casi a 20 millones de cuadernos para los distintos momentos de la etapa de la educación obligatoria, o nuestro portal que se navega de manera gratuita. Cada una de esas herramientas ayuda, pero no resuelve la profunda desigualdad que no nació con la pandemia. Es previa a la pandemia, sí, la pandemia profundiza esa desigualdad. La humanidad va a ser más desigual apenas superemos la pandemia. Lo que nos interpele, lo que nos va a definir como sociedad es qué hacemos para dejar lo más rápido posible atrás la desigualdad que generó la pandemia para poder retomar a una agenda que permita un cambio social colectivo. Nicolás, las últimas dos, primero quiero destacar algo que tiene que ver con los contenidos digitales, que me parece importante subrayar, que no consumen datos. Cuando uno ingresa a los portales donde están disponibles estos contenidos, no se consume datos, y esto es para todos los hogares porque son preguntas que nos van llegando. Le traslado otra del público, Nicolás, que me dice, ¿cómo van a ser evaluados los chicos para pasar de año o no? Digo, Bueno, todavía estamos lejos de esa instancia, ¿no? Sí tenemos que empezar a evaluar, ¿no? Las jurisdicciones que están terminando el bimestre o están por terminar, iniciar la última etapa del trimestre. Nosotros creemos que evaluar es un componente central de todo proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahora, evaluar no es solo calificar, ¿no? Nosotros creemos que no es un momento para calificar, para poner una nota al estudiante, porque esa nota no estaría evaluando o calificando el aprendizaje del niño, sino su realidad sociofamiliar. Digo, cómo lo acompañan los adultos del hogar, su realidad socioeconómica, el acceso a la tecnología. Ningún niño, yo me diría, ningún adolescente tiene la capacidad de organizarse él mismo, necesita de los adultos, y eso condiciona muchísimo esa capacidad de aprendizaje. ¿Qué tenemos que evaluar? Nosotros creemos que conceptualmente tenemos que evaluar todo este proceso, todo este enorme esfuerzo, dejar testimonio del enorme esfuerzo de nuestros docentes, de nuestras maestras, maestros o profesores, de los estudiantes y de los adultos del hogar, de la mamá y el papá. Y en esa evaluación valorativa, poner en valor el esfuerzo, corregir las equivocaciones, errores, marcar lo que falta para que en las próximas semanas, que vamos a tener que seguir transitando el desafío de educar a la distancia y de aprender en nuestros hogares, podamos ir mejorando todos esos procesos. Ministro, la última, y se la hace un alumno, en este caso es mi hijo Cayetano, que va a 5º grado, y me dijo, cuando se enteró de esto, me dejó un papelito debajo de la puerta, que yo iba a charlar con usted, y me dice, por favor, preguntale al ministro qué es lo que más le importa que aprendamos los chicos en este tiempo. Bueno, yo le diría a Cayetano que, por más que sea ministro de Educación, más importante que aprender en este momento es cuidarnos, ¿no? Y cuidarnos no es solo cuidarnos frente a la pandemia del coronavirus, sino también es cuidarnos como personas, es poder transitar este momento tan difícil, que también es un aprendizaje para todos. Digo, Cayetano no va a ser el mismo después de la cuarentena y del proceso de aprendizaje en el hogar. Y va a ser un niño probablemente, como le está pasando a todos nuestros niños, niñas y adolescentes, con muchas más herramientas para enfrentar las dificultades, siempre y cuando los adultos del hogar los acompañemos en esa incertidumbre. Entonces, lo importante es sostener el esfuerzo. Digo, es responsabilidad nuestra, de los educadores, de la escuela, del maestro, de la maestra,
una vez que volvamos físicamente, poner en valor todo ese esfuerzo, garantizar esos aprendizajes que permitan no solo analizar en la vida escolar de Cayetano este 2020, ¿no? Tan atípico, tan extraordinario. Lo que tenemos que analizar son los 14 años de educación obligatoria, ¿no? De la sala de 4 hasta que se termine el secundario. Y ahí Cayetano va a tener el año próximo, en su 6º grado, también va a tener los 6 años de la educación secundaria para poder garantizar todos esos saberes y que le permitan, si él así lo desea, ¿no? Tener la posibilidad de tener estudios universitarios o terciarios, que también son tan importantes para prepararnos no solo como ciudadanos, sino también para prepararnos para el mundo del trabajo. Muy bien, ministro, antes de finalizar quiero agradecerle a usted y a su equipo de trabajo que realmente el concepto de federal lo tienen instalado y no es por legalería. Bueno, muchas gracias a vos. Te mando un abrazo, Gabriel, y a disposición siempre de ustedes para conversar, porque es nuestra responsabilidad tratar de llevar tranquilidad a todos los hogares en este momento de marcada incertidumbre y poder también comentar todas las iniciativas que estamos llevando adelante en nuestro ministerio y también recepcionar en boca de ustedes muchas de las inquietudes que tiene nuestra sociedad. Un abrazo, Gabriel. Un abrazo grande y espero su libro, ministro. Un abrazo Bueno, grande, gracias. Nicolás. Chao, chao.